Buenos días nuevamente. Siempre es un privilegio estar juntos como familia, es un privilegio que Dios nos permita compartir desde temprano, como es esta mañana, su palabra, ¿no? Así que quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia en el Salmo 20. Salmo 20, un salmo de David previo a una guerra, ¿no? El Salmo 20 dice la palabra de Dios: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Acá nosotros nos damos cuenta de este breve salmo, entendiendo que otros salmos son mucho más largos. Pero, como les decía al comienzo, el rey David estaba a punto de ir a la guerra. Pero antes de hacerlo, él se detiene a orar en el santuario, donde lo alcanzó también la congregación para interceder con él, como vamos a ver en el estudio de este salmo. Después de repasar la oración intercesora del pueblo también por su monarca, que estaba pidiendo un triunfo, ¿no? Como todos nosotros queremos un triunfo delante de una guerra, como todos nosotros queremos una victoria delante de una dificultad, como todos nosotros queremos ver la bendición y la gloria de Dios. El rey termina expresando también que Dios le había dado la seguridad de que obtendría una aplastante victoria. Si nosotros nos damos cuenta, en su oración intercesora, el pueblo oró al unísono pidiendo por el rey: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Jehová te oiga cuando tú hagas tu petición de victoria y protección, cuando estás en un tiempo de angustia. Yo pienso en cuán gran misericordia es que podamos orar en el día de la tribulación, que podamos orar cuando estamos angustiados. Qué privilegio, qué misericordia de Dios que nosotros podemos orar en medio de una situación difícil. Qué bendito privilegio, que ninguna tribulación que estemos viviendo, ninguna situación que tú estés pasando, pueda impedir que el Dios de Jacob nos escuche y nos defienda. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice ahí la Biblia. Las tribulaciones a veces rugen como truenos. Las tribulaciones a veces parecen cosas imposibles de subsanar, ¿sí? A veces nos hacemos, todos los seres humanos y los cristianos especialmente, tanto conflicto con situaciones de la vida, porque parecen a veces que no tuvieran solución. Pero ojo con lo que dice acá: la voz del creyente puede ser oída por encima de la tempestad. Tu clamor puede ser oído por encima de tu problema. Tu clamor puede ser oído por encima de tu situación. Todos los días de Cristo, dice el Nuevo Testamento, fueron días de tribulación. Él fue un hombre nacido para la adversidad, un varón de dolores, dice el profeta Isaías, y experimentado en quebrantos. Tenemos que aprender a no quejarnos tanto por las dificultades de la vida, a no resentir tanto cuando Dios permite, en su inmensa sabiduría y amor, que vivamos cosas difíciles. Tenemos que responder con clamor, ¿no? ¿Cuál es nuestra forma de entender que las cosas son permitidas por Dios y reconocer su soberanía, que es tan importante? Cuando entonces respondemos con clamor al Señor, y no con enojo, no con rabia, no con reclamo. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda.
Qué privilegios que tenemos siempre de orar y saber que Dios nos escucha, especialmente en el día de la angustia. Nunca pienses que Dios no te escucha. Lo que pasa es que muchas veces la respuesta de Dios tarda, porque Él es sabio en lo que hace. Nosotros queremos que la respuesta de Dios venga al tiro, ¿no? Todos. La respuesta de Dios tarda, pero Dios siempre en un momento va a poner todas las cosas en su lugar. Luego el versículo 2 dice, del Salmo 20, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Desde el santuario, el tabernáculo, ¿no? Que era donde moraba Dios. Para nosotros hoy día, donde mora el Señor, ¿no? Podemos ver Mateo capítulo 6, donde Jesús enseña a orar al Padre que está en los cielos, ¿no? Para David era el santuario en ese tiempo, el tabernáculo. Ahí moraba el Señor. Ahora el Señor, ¿dónde está? Por supuesto que Él mora en la inmensidad del cielo, dice, pero que también habita en los corazones de los creyentes. Entonces nosotros podemos ver que aquí estamos apreciando la naturaleza de la verdadera fe, que hace que nosotros busquemos ayuda ¿dónde? En el cielo, ¿no? Y tiene que ver con lo anterior, porque muchas veces cuando estamos viviendo tremendas dificultades, lo primero que hacemos es enojarnos, es resentirnos, es llenar nuestro corazón de reclamos y tratar de buscar ayuda en el aspecto humano, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer otro? Y vemos la solución a nivel humano. Y acá nos está enseñando una cosa muy distinta. Primero, nosotros debemos reaccionar orando en el día del conflicto. Y segundo, confiando en que la solución no viene ni de mí, ni de mis reclamos, ni mis enojos, ni lo que diga. La solución viene del cielo. Porque es ahí donde está el Padre, es ahí donde está el Hijo sentado a la diestra, y es ahí donde yo debo orar, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo. Por eso nosotros debemos orar entendiendo esto, que nuestra ayuda viene del cielo, nuestra ayuda viene del Dios Todopoderoso. Y nosotros tenemos que orar pidiéndola cuando no hay nadie alrededor visible en la tierra. No importa que usted lo traten de loco, de loca, eso es muy normal y natural. Y ya la Biblia también lo dice, ¿no? También lo dice. Y muy claramente que el hombre natural no entiende las cosas de Dios, ¿sí? El hombre natural es aquel que no tiene a Cristo, porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Pida ayuda siempre con la confianza a que su ayuda viene del cielo. Su ayuda viene del cielo y es una ayuda cierta, es una ayuda certera, es una ayuda verdadera. Pídala cuando uno vea nada visible en esta tierra, pídala, ¿no? Sigue el Salmo de David y dice el versículo 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Asimismo pidió que el Señor acepte tu holocausto, el cual había acompañado a su oración. ¿Y por qué dice esto? Porque antes de la guerra era normal que los reyes ofrecieran sacrificios de cuya aceptación dependía la victoria. Miren qué bendición para nosotros que tenemos a Cristo, que no tenemos que hacer holocaustos, que no tenemos que ofrecer sacrificios. Por eso tenemos que entender esto a la luz del Evangelio también, ¿no? Antes de la guerra era común que los reyes hicieran esto, ofrecer sacrificios a Dios para tener aceptación delante de Dios, porque de ellos dependían la victoria. Qué bendición es saber que nuestro Señor Jesús se presenta a sí mismo como el holocausto, como la víctima real, y que su holocausto, su ofrenda, dice la Escritura, fue un olor fragante, suave, acepto para el Dios Altísimo. Por tanto, ¿qué debemos entender de este pasaje? No que usted se ponga a hacer holocaustos ni sacrificios, sino que entienda que el sacrificio ya lo hizo Cristo, ¿no? Que usted dependa y entienda que ya no es necesario hacer ningún tipo de sacrificio, sino entender que solo debemos recurrir a Cristo porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Cristo es nuestra victoria, Cristo es nuestra bendición y Cristo es todo lo nuestro. Aquí hay una enseñanza muy grande porque a veces queremos buscar el favor del Señor y nos pasa, ¿no? Como que si hacemos más cosas para Dios vamos a tener más favor de Él. No es así. Mientras más llenos estemos de Cristo, que ya hizo absolutamente todo por ti y por mí, entonces nuestra bendición no depende de lo que hagamos, nuestra victoria no depende de nuestros sacrificios. Nuestra victoria y nuestra bendición vienen por Cristo. El punto es que estemos llenos y llenos de Cristo. Entonces entendemos este versículo a la luz
del Evangelio. Precioso. Luego el versículo 4 dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. ¿A qué se refiere al deseo de tu corazón? No era cualquier cosa, sino que el deseo del corazón de David era que realmente los planes que tenía en Dios fueran exitosos. Que el deseo de mi corazón esté afirmado conforme a la voluntad de Dios. Que el deseo de mi corazón esté afirmado conforme a la palabra de Dios. Cuando los deseos de tu corazón son los deseos de la palabra de Dios, entonces van a ser exitosos. Cuando los deseos de tu corazón son contrarios a la palabra de Dios, van a ser un fracaso. Y gloria a Dios que sea así. Porque si Dios nos diera conforme al deseo de nuestro corazón, no afirmado su voluntad y no afirmado su palabra, terminaríamos en cualquier lado. Si tú te fijas, el Salmo 21, que viene exactamente después, el versículo 2 dice, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. El Salmo 21 ya es un salmo de alabanza justamente por la victoria, por haber sido librado del enemigo. Entonces vemos por un lado la oración en el 20, en el 4, y el cumplimiento en el 21.2. El agradecimiento, decirle, le has concedido el deseo de su corazón. ¿Cuál era el deseo de su corazón? Salir victorioso en esta labor de Dios. Qué importante cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, que si oramos conforme a su voluntad, dice su palabra, Él nos oye. Y si nos oye, entonces tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué hermosa es su palabra, ¿no? Luego sigue el versículo 5 y dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. ¿No le llama la atención que cambia el tono y empieza a decir nosotros ahora? Entonces que es bueno detenerse y leer la Biblia en colores, como me enseñó alguien, ¿no? Viendo todos sus aspectos, todos sus verbos, todos los sujetos que aparecen. A continuación dice nosotros. Esto quiere decir que los adoradores que se habían unido, ¿no? Reunidos, expresaron también su confianza en que Dios respondería a las peticiones del rey. Esto nos está enseñando que no solamente fue una petición de David, sino que los que se congregaron, ¿no? Hoy día es la iglesia, también apoyaron la oración del rey. Qué importante es cuando nosotros nos juntamos en la mañana porque estamos adorando, orando corporativamente. Corporativamente viene de cuerpo, de iglesia. Qué importante cuando hacemos oraciones juntos, nos reunimos. A veces no dimensionamos el efecto poderoso de lo que estamos haciendo. Y no porque seamos algo, sino porque Dios nos llama a hacer eso. Para Él siempre es la gloria. Pero los adoradores que estaban reunidos entonces dicen ahora nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ellos estaban expresando la confianza en que Dios iba a responder las peticiones del rey David, de su rey. Estaban anticipando que se iban a alegrar en su salvación cuando triunfara. Eso está evidenciado después en el salmo siguiente. Después volvieron a repetir su intercesión en apoyo a las oraciones del monarca. Si usted se fija, David había orado, ¿cierto? Antes exactamente lo mismo, que el Señor concediera sus peticiones, lo que vimos recién. Pero en el 5 ahora ellos, los que estaban congregados, dice, conceda a Jehová tus peticiones. Qué importante es cuando las personas oran, nuestros pastores oran, ¿cierto? Algo conforme a la voluntad de Dios y que el pueblo se una a decir que el Señor conceda tus peticiones, ¿no? Es una actitud de confianza, una repetición de una oración de intercesión a favor de la cabeza, a favor del rey del pueblo. Que el Señor te conceda tus peticiones porque sabemos que has orado conforme a la voluntad de Dios. Luego el versículo 6 dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. El salmista, que era el rey también, ¿no? Expresa la seguridad que había recibido. Debido a que él confiaba en el Señor, sabía que obtendría un triunfo aplastante. Por eso les digo que debemos entender esto a la luz de Cristo, en el sentido de que nuestra confianza radica en la obra que Cristo hizo en la cruz. No ande buscando usted el favor de Dios, no ande haciendo cosas para buscar el favor. Las obras deben ser una evidencia de nuestra fe, pero no las debemos hacer para buscar el favor de Dios.
Nuestra bendición no está en lo que hacemos, nuestra bendición es Cristo. Nuestra victoria es Cristo. Todo lo que tenemos es Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Estar más llenos de Cristo, por su precioso, bendito y amado Espíritu Santo. Entonces, el rey acá expresa la seguridad que había recibido, debido a que él confiaba en el Señor, sabía que iba a obtener un triunfo aplastante. Y si la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo, tenemos que estar confiados en que nuestra vida va a terminar en victoria. Sí o sí, es una certeza y una seguridad. Si yo estoy en Cristo y sigo a Cristo, mi vida termina en victoria. En este salmo, David estaba convencido de que el Señor le iba a responder y lo iba a salvar. La palabra hebrea salva, que está hablando este versículo, cuando dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. La palabra hebrea se puede traducir como salvó. Es una oración de fe y profética. Gracias porque tú me vas a salvar, Señor, ¿no? Gracias porque tú me vas a dar la victoria. Qué importante es que yo declare por fe. Pero ¿qué debo declarar? Ojo con esto. Debo declarar palabra de Dios. Nunca debo hacer declaraciones de cosas que no están en la Biblia. Debo hacer declaraciones de palabra de Dios. Gracias porque tú ya me salvaste de la condenación eterna. Eso es muy bíblico. Gracias porque voy a terminar bien en esta vida, porque en ti tengo la certeza de que voy a terminar en tu presencia y no en otro lado. Debo aprender a declarar, pero declarar palabra de Dios, ¿no? No a declarar cosas que Dios no ha revelado en su palabra. En los salmos es común, muy común, que hombres de Dios expresaran esta gran confianza al usar el tiempo como pasado. Por eso le digo que este salva es como un salvó. Ahora conozco que ya el Señor salvó a su ungido, el Señor me salvó de esto. Es actuar por fe. Como si algo ya hubiera sucedido. El salmista estaba seguro de que Dios lo libraría. Quiero preguntarle, ¿está usted seguro? ¿Está usted segura que realmente que el Señor Jesús le ha dado su salvación? ¿Está seguro? ¿Está segura que el Señor Jesús le ha librado completamente de la condenación eterna? Es muy distinto cuando nosotros vivimos con esa confianza a cuando nosotros vivimos con la incertidumbre de que creo que Dios me va a salvar, pero casi que todos los días como un azar que no sé lo que va a pasar. Es muy importante en este tiempo que usted conozca al Señor. Si yo entiendo que Dios es soberano, es omnipotente, es infinitamente sabio, y así con muchas de sus características de atributos, entonces yo puedo confiar en que tengo la victoria pase lo que pase. Nada me va a sorprender. Dice la Biblia que ninguna mala noticia como que toma por sorpresa a los que realmente son del Señor. Cualquier cosa yo sé que está en el propósito de Dios. Cualquier cosa que pase, sé que Dios es soberano. Y como confío en Él, entonces vivo con esa confianza en mi vida. La liberación que David estaba esperando en esta guerra, sin duda, era algo majestuoso. Porque sería, igual que su enfrentamiento con Goliat, una victoria que mostraría la potencia salvadora de la diestra de Dios. Muchos dicen que Goliat murió a un piedrazo, lo que es falso. Goliat cayó después a tierra producto de ese piedrazo de la onda y murió a filo de espada. Tenemos que leer la Biblia bien, ¿no? He escuchado en este tiempo mucho cómo David mató a Goliat con un piedrazo. No fue así. Lo tumbó producto de un piedrazo, que es distinto, y después con la espada lo mató, ¿no? Y para terminar, nos falta todavía. Gracias, Señor. Versículo 7 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. En contraste con los que confían en carros y en caballos. Cuidado con esto, porque a veces podemos decir confío en el Señor, pero pongo mi real confianza en el corazón, en lo que yo veo, en lo que yo tengo. Puedo decir, no, si yo confío en el Señor, pero tengo mi cartita bajo la manga, ¿no? Tengo mi plan B. Personalmente yo no creo en los plan B. Y no acepto en mi corazón cuando dicen que Dios tiene un plan B. Eso es un desconocimiento absurdo del carácter
y de la omnipotencia y de la eternidad de Dios. ¿Se imagina decir que Dios tiene plan B? O sea, como si no le resulta algo. Dios no tiene plan B. Dios tiene solo un plan A y sus cosas se van a cumplir sí o sí. No existen los plan B para Dios. Dios tiene un plan siempre perfecto. Dios sabe lo que hace. El problema es que nosotros los seres humanos, ¿por qué le cuento esto? Porque al pensar que Dios tiene un plan B, nosotros también tenemos plan B. Ni Dios tiene plan B, ni nosotros debiéramos tener plan B. Nuestro plan A es el único que debe existir en nuestra vida. Nosotros confiamos en el Señor, pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga. Es un único plan, porque aquí está dando a entender el salmista que otros pueden confiar en carros y en caballos, en sus fuerzas, en su poder, en su milicia, en mil cosas. Especialmente lo está diciendo, por cierto, acerca del contexto de un equipamiento militar, porque él iba a la guerra. Pero David confiaba solamente en el Todopoderoso. ¿Qué fue lo que pasó con Goliat? Ningún pronóstico daba por ganador a David, pero David confió en el Dios poderoso, en el Dios poderoso. Cuando contemplamos al Señor, entonces edificamos nuestra vida en cuanto a la confianza respecto de Él. El objeto de la fe de David era el nombre de Jehová, ¿cierto? Que se refiere a su naturaleza, a su reputación, al carácter del Señor, era el nombre primario de Dios, el nombre personal en el Antiguo Testamento. Pero lo hermoso es que usted sabe que la raíz de Jehová y Jesús es la misma. La fe de David provenía de meditar y analizar la reconocida, excelente y gloriosa reputación del Señor. Cuando usted tenga un problema, no ponga su mente en el problema, sino cuando tenga un problema, ponga su mente en quién es Dios. ¿Y qué significa ese problema al lado del poder de Dios? Absolutamente nada. Luego sigue el versículo 8 y dice: ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Debido justamente al mismo carácter de Dios, el rey David estaba seguro que sus enemigos iban a caer. Yo estoy seguro que los enemigos de Dios van a caer. Yo estoy seguro que los enemigos de la iglesia tarde o temprano van a caer. Con toda certidumbre creo en mi corazón el triunfo de los hijos de Dios al final de los tiempos. Y no el triunfo que nosotros pensamos humanamente, sino el triunfo que la Biblia profetiza. Con todo mi corazón, con todo su corazón, usted debe creer que los enemigos de Dios un día van a caer, pero nosotros vamos a permanecer en pie y nos vamos a levantar. Y termina este hermoso salmo que ha sido de bendición para mí cuando he estado mal, enfermo, caído, deprimido, desolado. Ha sido una bendición leerlo siempre. Dice el 9: salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Si usted mira el versículo 1, es como que hace una entrada y un cierre exactamente igual. Dice el 1: Jehová te oiga en el día del conflicto. Y termina: que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Los adoradores, porque todo lo que hacemos debe ser un acto de adoración, todo. El presentar una reunión es adoración. Y eso es bueno que usted lo aprenda también. No tiene nada que ver con este salmo, pero no importa. Todo lo que usted haga debe ser un acto de adoración. Por eso es que tenemos que tener esa sensibilidad, esa reverencia, ese honor, respeto al Señor. Todo. El tiempo de la palabra es un acto de adoración también, ¿sí? La adoración no es la música, hijos de Dios. Debemos sacarnos esos estigmas que a veces tenemos. Todo lo que hacemos es una adoración para el Señor. La predicación es una adoración. El orar juntos es parte de la adoración. La música es solo una herramienta. Pero debemos entender que en todo eso estamos adorando al Señor. Y los adoradores responden entonces al unísono con una oración pidiendo que el Señor demostrara que la seguridad del rey era correcta. Y dijeron: salva Jehová al rey en la batalla. Salva Jehová, que el rey nos oiga. Aparece tanto al principio como al final, que el rey nos oiga en el día de conflicto, en el día que lo invoquemos. Entonces, hijos de Dios, la esperanza que tenía David debe ser nuestra esperanza. Y esa esperanza es más que solamente desear que las cosas funcionen. Esa esperanza es descansar en el Dios de la Biblia. Esa esperanza es descansar en el Dios soberano que sostiene todas las cosas
en sus sabias y poderosas manos. Nosotros utilizamos la esperanza de distintas maneras, ¿no? A veces es el deseo sobre algo que queremos, en lo cual a veces perdemos la cabeza, el control. Algunos dicen, espero que el tren llegue pronto, espero que no llueva en este día, espero que no pase tal situación, espero esto otro. Son deseos muchas veces de nuestro corazón, válidos algunos, otros no, pero no apostaríamos por ellos. Entonces la palabra esperanza, ¿sí? La esperanza que tenía David al hacer esta oración, la esperanza que tenía en el Señor para ver la victoria, debe ser algo realmente genuino en nuestra vida. La esperanza revela en cierta medida un sentido interno de moralidad, de justicia, ¿no? Yo espero que ganemos porque somos de Dios. Y también lo dice acá, ¿no? Pero también a veces utilizamos la esperanza en un sentido motivacional. Decimos, hice esto o esto otro esperando que al final diera resultado. Me casé con la esperanza de que el fulano me trataría igual en el matrimonio como me trataba en el noviazgo. Todo esto es para establecer que, debido a que la palabra esperanza es utilizada de tantas maneras, es importante cómo se utiliza en la Biblia. La esperanza bíblica es mucho más que un deseo. La esperanza bíblica es mucho más que solamente algo que yo quiero. Es más profunda. Tiene una expectativa moral, aunque la incluye. Es más que una motivación, una elección. La esperanza bíblica finalmente es una expectativa confiada de un resultado garantizado por su palabra, que nos cambia la forma de vivir. Absolutamente nos cambia la forma de vivir. La esperanza bíblica es una expectativa de confianza en un Dios digno de confianza que tiene un resultado garantizado. ¿Y eso qué hace? Que nos transformemos, que cambiemos nuestra forma de vivir. La esperanza es confiada. No depende de mí, de mi sabiduría, de los talentos que tenga, de las cosas que haga, sino depende del carácter de Dios, de su asombroso poder, amor, fidelidad, gracia, paciencia, sabiduría, omnipotencia y todos sus benditos atributos. La esperanza es algo garantizado. ¿Por qué? Porque está escrito en su palabra. Es estar seguro de que lo que Dios prometió lo va a hacer. Es estar seguro de lo que Dios dijo, Él lo va a cumplir. Sus promesas no solo son buenas, sino son ciertas. El problema es que a veces nuestra confianza no está puesta en sus promesas, sino en lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué es lo hermoso de todo esto para finalizar y orar? Es que esta verdadera esperanza cambia la manera en que tú y yo vivimos. Cuando tú estás tan confiado en el carácter de Dios, en sus atributos, en todo lo que Él es, y puedes orar como oró David, con esa seguridad que después tú lees el Salmo 21, lo puedes leer después en tu casa, y después él hace una alabanza de agradecimiento por haber sido librado, por haber ganado, por haber vencido. Entonces nos enseña que la verdadera esperanza nos cambia la manera de vivir, porque cuando tenemos una esperanza que está garantizada, entonces vivo con seguridad, vivo con valor que de otra manera no podría vivir. Este es un tiempo difícil, pero debemos vivirlo con esa confianza en que Dios tiene el control absoluto de todo y absolutamente todo lo que está pasando. Si eres realmente un hijo de Dios, si eres realmente una hija de Dios, entonces nunca tendrás que vivir sin esperanza, porque la esperanza es nuestro buen Dios, la esperanza es Jesús. Y si realmente nuestra esperanza es Jesús, entonces nuestro corazón ha sido invadido por su preciosa gracia. Nuestra esperanza es Cristo. Quiero invitarte a que oremos en esta mañana. Nos quedan todavía unos buenos minutitos. Padre, te bendigo y te doy muchas gracias por este tiempo. Señor, gracias porque este es un tiempo de incertidumbre para el mundo, pero para los hijos de Dios es una tremenda y preciosa prueba para poner en práctica nuestra verdadera confianza. Aquí se ve en quién realmente nosotros confiamos. Aquí se ve en quién realmente nosotros ponemos los ojos. David era un hombre pequeño,
No era un hombre grande, no era un hombre de gran poder físico, era un hombre pequeño, pero él ponía su confianza en ti. Y qué hermoso es ver que ese mismo pastor de ovejas que derrotó al gigante Goliat, en esta escena vemos que ya es un rey. Y ese rey dispuesto a confiar en que Dios le daría la victoria en la batalla. Señor, hoy día ponemos nuestra confianza en ti. Yo quiero invitarle a que usted ore conmigo en esta mañana. Y le puedo decir, Señor, yo en mi batalla personal que tengo, pongo la confianza en ti. En que tú tarde o temprano me vas a dar la victoria. Pero líbrame, Señor, de mirarme a mí. Líbrame de mirar, Señor, el aspecto humano, de mirar la fuerza, el poder que puede haber en este mundo. Y enséñame a mirarte a ti, con esa plena confianza de que no solamente me darás la victoria un día, sino saber que tú pondrás en su lugar todas las cosas en el día que tú lo estimes conveniente. Por mientras yo quiero confiar en ti, por mientras quiero orar a ti, por mientras quiero tomar este salmo que abre y cierra con la misma palabra, que el Señor nos oye en el día del conflicto, que el Señor nos oye en el día que lo invoquemos. Por eso te invocamos en esta mañana, por eso te buscamos en esta mañana, te damos gloria y honor, Señor. Trae en este tiempo, Señor, a muchos de tus hijos, a muchas de tus hijas, a confiar en ti, estén viviendo lo que estén viviendo, estén pasando lo que estén pasando. Que la confianza y la tranquilidad de sus vidas no sea porque ha cambiado el escenario, sino porque sus corazones han cambiado y ahora están mirando y confiando en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te adoramos en esta mañana, bendito Dios. Te bendecimos en el nombre precioso de Jesús.